Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Dice así su palabra. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Quiero invitarle a que pueda inclinarse para que juntos oremos a nuestro Dios un instante. Padre, bendito, te queremos agradecer por tu inmensa bondad para con cada uno de nosotros, permitiéndonos nuevamente estar acá reunidos como tu pueblo, como tu iglesia, como tus redimidos. Dios mío, muchas gracias por este hermoso privilegio. Quiero rogarte además que en este momento en el cual estamos aprendiendo de tu palabra, escuchando tu palabra, tú seas preparando nuestros corazones. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para que podamos prestar atención a la predicación de tu palabra y también para que tu Espíritu nos sea confirmando tus eternas verdades en lo más profundo de nuestros corazones. Padre, gracias te damos por el privilegio que tenemos de esta mañana una vez más y de manera libre poder reunirnos en este lugar, abrir nuestras Biblias y ver cuál es tu voluntad, cuáles son tus eternos propósitos para con nosotros. Te agradecemos por eso, entendiendo que en otros lugares del mundo, en otras latitudes, no tienen el mismo privilegio que nosotros tenemos. Padre, también te queremos rogar que este tiempo que hemos estado hablando sobre la oración, que hemos visto lo que tu palabra dice con respecto a ella, que hemos analizado pasajes tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, podamos, Señor, ser transformados con respecto a la manera en la cual nos dirigimos a ti en oración, que nuestras vidas sean transformadas, que nuestra relación espiritual contigo cambie, sea cada vez mejor en medida que nos vamos encontrando y siendo confrontados con tu palabra. Quiero rogarte, Padre, que esta mañana uses mis labios para decir exclusivamente lo que tu palabra dice, que toda aquella idea que no está aquí, que es ajena al texto o que es ajena a tu voluntad, sea eliminada, Señor, y que verdaderamente podamos oír tu palabra de una manera diáfana, de una manera sencilla y clara. Gracias te doy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar ubicación. Bueno, como les decía, este mes hemos estado hablando sobre la oración y hemos visto varias cosas dentro de lo que las Escrituras nos muestran con respecto a ella. Hemos visto cómo la fe es un indicador cómo la oración es un indicador de nuestra fe. Hemos visto cómo es que una iglesia que anhela las promesas de Dios es un pueblo que confía y descansa plenamente en su Dios. También hemos visto cómo una iglesia que verdaderamente ama el retorno del Mesías, que anhela fervientemente el regreso del Señor Jesucristo, es una iglesia que está orando, que está velando. Cuánto más en esta época, lo veíamos ahí conforme a lo descrito por el Señor en Lucas capítulo 18, donde se nos relata esta historia, esta parábola más bien del juez injusto y la viuda, donde el Señor concluye esa parábola con las siguientes palabras que realmente confrontaron nuestras vidas, en las cuales Él dijo: y cuando viniere el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y esto lo dijo el Señor en virtud de la oración. Una iglesia que tiene fe es una iglesia que ora, una iglesia que está vigilante, una iglesia que está expectante. También vimos cómo la oración revela cuánto dependemos nosotros de Dios. Y fuimos confrontados, de acuerdo al Salmo 63, en sus primeros versos, a tener un deseo intenso de estar con Dios en oración. Vimos que nuestras almas, nuestro ser por completo debe anhelar estar con Dios en oración. Vimos cómo es que Dios usa la oración para mostrar su gran poder y su gloria. Y eso es lo que extrajimos en los primeros versos del Salmo 63.
La semana pasada continuamos revisando los siguientes versos de aquel salmo hasta el versículo 8, del 4 al 8, y vimos cómo es que la oración debiese ser para nosotros, sus hijos, un deleite. Y fuimos confrontados ante eso, puesto que tristemente muchas oportunidades la oración es más una carga, es más un peso que llevamos más que un deleite. Sin embargo, vemos ahí cómo David nos muestra que él se deleitaba de tal manera en estar con su Dios como aquel que probaba los más exquisitos manjares, como aquel que tenía el mejor banquete. De esa manera él se deleitaba cuando estaba en presencia de su Dios en oración. Si algo fuimos convencidos durante estas semanas es que la oración es el medio oficial que Dios ha dispuesto para ejecutar su voluntad. Dios ejecuta su voluntad por medio de un pueblo que ora para que su voluntad se cumpla. Por eso el mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar en la famosa oración modelo, donde Él dice: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El Señor nos enseñó que la forma en la cual la voluntad del Padre se hace aquí en la tierra es cuando su pueblo está conectado con Él en oración. Por eso es tan importante la oración, porque Dios utiliza la oración de su pueblo para cumplir con sus eternos propósitos. La oración debemos entenderla como eso, como un medio de gracia que Dios da para que su pueblo se alinee a su voluntad y de esa manera pueda librar e invocar la voluntad de Dios en este mundo. Hermanos, vimos cómo es que en la Escritura se nos muestra en muchas oportunidades que Dios no hace nada sin que su pueblo esté orando. Y lo vimos en muchas oportunidades. Dios utiliza la oración para ejecutar su voluntad aquí en la tierra. Edward Bones señaló lo siguiente: los santos que oran son agentes de Dios para llevar a cabo su obra redentora y providencial en la tierra. Si sus agentes le fallan al descuidar la oración, entonces su obra también falla. Los agentes del Altísimo que oran son siempre los precursores de la prosperidad espiritual. Por tanto, nosotros podemos ver esto, hermanos míos. Lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando como iglesia son aquellas cosas que son fruto de nuestras oraciones. Va pasando. Pero ya pasó. Ok, hermanos, las cosas que vivimos como iglesia son las que estamos orando. Una iglesia que crece en madurez y sabiduría es una iglesia que está orando a Dios por crecimiento y sabiduría. No vamos a crecer en conocimiento de Dios y sabiduría y madurez si no estamos orando por ello. Porque Dios usa la oración de sus santos con el fin de cumplir su voluntad. No es que nosotros estemos obligando a Dios, no. Dios nos motiva a nosotros a orar en función de sus propósitos para que Él muestre su gloria y su poder cumpliendo su voluntad. Una iglesia es más temerosa de Dios cuando los miembros de la iglesia están orando a Dios para poder conocer más su santidad y de esa manera tener más temor de Él. De esa forma estamos viviendo como iglesia cristiana lo que oramos. Y si vivimos una vida, si vivimos como iglesias derrotadas, es porque estamos siendo derrotados porque no oramos. Eso es una verdad, es una realidad. Una iglesia puede subsistir a las crisis y a las tristezas y al sufrimiento. ¿Por qué? Porque está orando para que Dios le fortalezca en ese momento. Vivimos lo que oramos. Experimentamos lo que oramos. Y ese es un poco lo que este pasaje nos muestra. Ahora bien, en el año 2014, la Lifeway Research hizo una encuesta en Estados Unidos sobre los motivos de oración de los cristianos. Y los resultados que arrojó son justamente lo que
viven ellos allá en Estados Unidos y también de alguna manera representa el reflejo de lo que nosotros vivimos en este lado del mundo. Fíjese, los motivos de las oraciones. El 82% reconocía, de los encuestados, reconocía que oraba por su familia y amigos, por situaciones particulares, por trabajo, por estudios, por salud. Fíjese, el 82% de los que se llaman cristianos en Estados Unidos oraban por sus amigos. El 74% reconocía que oraba por sus propios problemas, ¿ya? Lo cual igual muestra de alguna forma el gran porcentaje, un poco algo individualista, ¿cierto? Vemos también que el 54% reconocía que oraba por las cosas buenas que le habían pasado, es decir, por lo menos más de la mitad de los cristianos, comillas cristianos de Estados Unidos, son agradecidos de las cosas que Dios les da. Y el 42% reconoce que ora por su propio pecado. Imagínense, menos de la mitad de los encuestados que se reconocían como cristianos oraban reconociendo sus pecados, arrepintiéndose a Dios y rogándole que Él les transformase conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Pero fíjese que los datos que vienen a continuación son los más preocupantes. Solo el 20% de los encuestados reconocía que oraba por los incrédulos o por gente de otras creencias. El 20%. El 12% reconocía que oraba por las autoridades gubernamentales. Y el 5% reconocía que oraba por personas populares o famosas. Notemos que si pudiésemos resumir los últimos puntos que hemos mencionado, el porcentaje menor de oración de los americanos era en función a la proclamación del Evangelio. Y eso nos dista mucho de nuestra realidad. Hermanos, ¿cuánto oramos por la misión? ¿Cuánto oramos para la extensión de la predicación del mensaje del Evangelio en este mundo? ¿Lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? Es increíble esto porque obviamente la iglesia en todo el mundo está llamada a ir y predicar el Evangelio, ir a ser discípulo a todas las naciones. Pero esta encuesta nos muestra que por lo menos aquellos que se dicen ser cristianos en Estados Unidos lo hacen de una manera muy ínfima. Nuestra realidad, hermanos, no es tan distinta a esa. No es tan distinta a esa. Por esa razón hoy día vamos a estar hablando justamente de esto, de cómo Dios utiliza la oración como un medio para que su palabra sea anunciada. Si hoy pocas personas están llegando a los pies de Cristo, es porque poca gente está orando para que así sea. Y usted me dirá, bueno, si Dios es soberano, Él puede regular eso, sí, pero lo que Dios reguló también es el medio por el cual la predicación del Evangelio llega. Y nadie va a predicar si no es enviado, y nadie es enviado si no ora para que Dios envíe obreros a su mies. Esa es la razón por la cual estamos como estamos. Fíjese, no oran por los inconversos en la encuesta, no oraban por las autoridades, no oraban por las personas que eran conocidas o famosas. Y justamente el gran problema que tenemos hoy como sociedad está en esas cosas. Ya nadie se arrepiente. Las autoridades hacen lo que quieren, llevando nuestras sociedades a un caos total, a una destrucción máxima, a las aberraciones mismas que eran muy distintas a las que vemos y leemos en la Biblia en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Y los famosos y referentes de la televisión, del espectáculo, son personas que están y atentan directamente contra la voluntad de Dios y no creen en Dios. ¿Por qué? Porque no estamos orando para que la gente conozca a Cristo, no estamos orando por nuestras autoridades y no estamos orando por la gente famosa. Hace un tiempo atrás en una premiación con respecto al cine, se le dio la palabra a una mujer que había ganado un premio y esta decía, bueno, yo no estaría acá esta mañana si no fuese porque aborté a mi hija. Haber abortado a mi hija produjo que yo pueda haber actuado, trabajado y ganar este premio. Imagínense, eso es lo que la gente dice hoy. Totalmente alejado de la verdad divina. No conocen a Dios, pero mucho menos aún tienen siquiera una noción moral de lo que
el vestigio de la imagen de Dios plasmada en ellos, les dice. Entonces eso es tremendo. ¿Y por qué pasa esto? Porque somos iglesias hoy en día, sobre todo en este lado del cono, somos iglesias muy cómodas. Nuestra concepción de la predicación del Evangelio es muy distinta a la que nuestros hermanos han tenido a lo largo de la historia de la iglesia. La oración es fundamental, hermanos míos, para la proclamación del Evangelio. Y así lo vemos. Y así el apóstol Pablo lo hace notar en estos pasajes. Por eso la razón, el título de este sermón es la oración y la proclamación del Evangelio. Y en este vamos a ver tres grandes verdades, hermanos, sobre la predicación del Evangelio. Tres grandes verdades vamos a estar viendo conforme a estos pasajes. En primer lugar, la oración abre puertas para predicar el Evangelio. Es la oración la que abre las puertas. En segundo lugar, es la oración la que permite dar a conocer el misterio de Cristo. Y en tercer lugar, la tercera verdad que vamos a estar viendo es que la oración guía a los que predican el Evangelio. La oración es fundamental. La idea principal que vamos a estar desarrollando es esta. Las almas de los incrédulos no se van a arrodillar en arrepentimiento si los hijos de Dios no se arrodillan en oración primero. No sacamos nada con ir y predicar si no estamos acompañados de la oración. Si nuestra vida de oración con respecto a la misión de Dios es defectuosa, no esperemos recibir cosechas de parte de Dios. Y con esto no estoy hablando de cosechas numerosas, sino los que Dios ha determinado salvar simplemente. El punto es que nuestras iglesias están como están porque no proclamamos la verdad. Y no proclamamos la verdad porque somos flojos hasta para orar por ello. La epístola de Pablo a los Colosenses corresponde a una de las 4 epístolas carcelarias. Efesios, Filipenses, Filemón y Colosenses son las famosas epístolas que fueron escritas en momentos cuando el apóstol Pablo estuvo preso. Y cuando Pablo escribía, estando preso, el propósito de sus epístolas era poder ajustar y motivar a aquellas cosas que eran importantes que la iglesia supiera, que recordara, pero por motivo de que él no podía estar presente junto a ellos, se las escribía. Por esa razón es que él habla de esta énfasis con respecto a la oración, pero en particular, hermanos míos, con respecto a la oración por la proclamación del Evangelio. Esto corresponde a las instrucciones finales de la epístola. Y Pablo cree que es muy necesario recordarle la importancia de la oración. Acompáñeme, por favor, el versículo 2. Dice, perseverad en la oración, velando con ella con acción de gracias. Aquí vemos cómo Pablo está animando a los hermanos a vivir una vida de oración. Una oración cotidiana, una oración persistente y una oración agradecida. No voy a detenerme en los elementos de este segmento porque en otro sermón vamos a tocarlos. Pero sin embargo quiero mencionarlos porque nos da el contexto en el cual sigue esta motivación del apóstol Pablo para los colosenses de orar por la proclamación del Evangelio. Fíjese, versículo 3, luego de haber dicho eso, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Qué quiere decir esto? Que la oración por la proclamación del Evangelio debería ser cotidiana para nosotros. Fíjese, oren, perseveren, es lo que está diciendo, perseveren en oración, velen en oración con acción de gracias. Y dice, orando también al mismo tiempo. O sea, cuando estás orando por tu abuelita, cuando estás orando por ti, cuando estás orando por la provisión de Dios para tu vida, cuando estás orando por cualquier cosa, no te olvides de orar al mismo tiempo por la proclamación del Evangelio. Es importantísima, debe ser cotidiana, pero para nosotros, si no nos mentalizamos a orar por eso, no lo hacemos.
Por eso una de las oraciones que tenemos en nuestro culto precisamente busca eso, recordar y orar por aquellos que están proclamando el Evangelio. ¿Por qué? Porque si no, quizá es muy probable que para muchos de los que estamos aquí sea esa la única vez que oramos en la semana por la proclamación del Evangelio. Cuando debiese ser cotidiano, orando al mismo tiempo por nosotros. O sea, mientras oramos por todas las cosas al mismo tiempo, debiésemos orar por la proclamación del Evangelio, por la extensión del reino de Dios en esta tierra. Hermanos, ¿qué tan a menudo oramos por eso? ¿Es un clamor diario que elevamos al Señor? Señor, que tu nombre sea conocido en este país, que tu nombre sea conocido donde no ha llegado nunca. ¿Es esa nuestra oración? ¿Es ese nuestro clamor? Para el apóstol Pablo era algo cotidiano. Y él animaba a los hermanos a que también fuese algo cotidiano. ¿Está nuestra oración por las cosas materiales seguida luego por la oración por el reino de Dios? Debemos ser sinceros, hermanos, si no es así. No es así. Oramos por nosotros, por nuestro círculo más cercano, pero nos olvidamos de aquellos que nunca han oído de Cristo, de aquellos que hoy están muertos en sus delitos y pecados y que caminan a un despeñadero rumbo a la destrucción. No nos acordamos de ellos. Vamos a comenzar entonces revisando la primera verdad, que eso lo menciona acá. Acompáñenme nuevamente al versículo 3. La primera verdad es: la oración abre las puertas para predicar el Evangelio. Versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor abra puerta para la palabra. Ahí hay algo importante, y es que el apóstol Pablo está rogándole a los hermanos que oren por él. Qué tremendo eso. Uno podría decir, bueno, Pablo, apóstol de Jesucristo, el mismo Señor Jesús lo encomendó a la misión. Él no tuvo necesidad de estar junto a los otros 12 discípulos. ¿Por qué? Porque él mismo estuvo con el Señor y el Señor le enseñó en el secreto, en la soledad. Qué tremendo era Pablo. Un hombre preparado, dotado. Hizo muchas señales, proclamó en los lugares más peligrosos y a la vez en los lugares más difíciles el Evangelio. Pero ese hombre estaba pidiéndole a sus hermanos que por favor oraran por él. Que oraran por él y por todos aquellos que proclaman el Evangelio. Hermanos, la oración es necesaria, es fundamental. Es fundamental. Ahora bien, hay quienes piensan que esta solicitud que está haciendo Pablo cuando dice que abra puertas, hay quienes piensan que Pablo se está refiriendo a que le dé libertad. Recordemos que el contexto era que él estaba preso. Pero siendo bastante honesto, es bien difícil que eso signifique aquello, puesto que cuando el apóstol Pablo en otras instancias emplea esa expresión, no se está refiriendo a la libertad, sino más bien se está refiriendo a oportunidades para predicar el Evangelio. Oportunidades para predicar el Evangelio. Hermanos míos, es Dios quien abre las puertas. Es Dios quien las abre. Nosotros podemos estar muy preparados. Podemos tener un libreto, cosas que decir, elementos, herramientas para la proclamación del Evangelio. Pero si Dios no nos abre puertas, quedamos tal cual como estamos. Si Dios no nos abre una puerta para proclamar el Evangelio, nada ocurre. Porque depende de Él. Mire cómo el apóstol Pablo emplea esta expresión en 1 Corintios 16:9. Dice, 1 Corintios 16:9 dice: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Fíjese, ahí está utilizando la misma expresión, abriendo puerta. Y ahí se refiere a una oportunidad para predicar el Evangelio. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, de la misma manera, el apóstol Pablo dice esto: cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, y se da cuenta cómo
concatena la idea de oportunidad con abrir puertas. Entonces debemos entender eso. Pablo se está refiriendo a que sus hermanos oren por él para que el Señor abra puertas, dé oportunidades para proclamar el Evangelio. No son nuestros programas, no son nuestras actividades, son las puertas que Dios abre, hermanos. Son las oportunidades que Él pone para ello. Tenemos el deber de predicar a toda persona en todo lugar, pero para ello es imperioso que roguemos a Dios que nos abra puertas para eso. En una oportunidad el apóstol Pablo quería ir a Bitinia. Eso aparece descrito en Hechos capítulo 16. Él quería ir a Bitinia, pero él mismo reconoce que Dios no les permitió y les estorbó. No pudieron, Dios no le accedió a esa petición. Era bueno que ellos fueran a Bitinia, pero Dios tenía otros planes. Dios abrió puertas en otro lado. Y ahí en ese momento Pablo tiene la visión de un varón macedonio que le dice: ven acá, y ahí entiende que el Espíritu Santo le estaba diciendo: pasa a Macedonia. Y producto de esa puerta abierta que Dios le dio a Pablo en Macedonia, el Evangelio entró en Europa. El Evangelio entró en Europa porque Dios abrió una puerta en el momento preciso. Pablo tenía otros planes, pero Dios dispuso esa puerta. Hermanos, es Dios quien abre las oportunidades, quien abre las puertas para que proclamemos el mensaje del Evangelio. Pablo oraba para que Dios hiciera eso en su vida, pero también la iglesia se caracterizaba en sus primeros años, de acuerdo al testimonio del libro de los Hechos, en la oración para que Dios abriera puertas. Un autor dijo: se podría decir, por tanto, que la oración pone ruedas bajo la palabra de Dios y da alas de ángel al Evangelio para que se predique a todo individuo en cada nación y pueblo. Hermano, la razón por la cual tú no has podido predicarle el Evangelio a tus amigos es porque no oras por ello. La razón por qué no se te ha dado oportunidad para hablar de Cristo en tu trabajo, con tus compañeros en la universidad, es porque no has orado por ello. Si no oras, vas a seguir esperando la oportunidad. Y esta no va a llegar, porque Dios responde a la oración de sus hijos. Y Él nos encomienda a que oremos para que Él disponga las puertas, Él abra los corazones de las personas a oír el mensaje del Evangelio. Dios prepara los corazones. Fíjese que en el griego la palabra abrir significa no simplemente abrir algo, sino abrir algo por completo. Es Dios quien abre completamente las puertas para que el Evangelio llegue. Dios abre los corazones. Dios despierta a aquellos que se encuentran muertos para que ese muerto se le active el sentido del oído y pueda oír el mensaje de Cristo. Es por medio de la oración que eso ocurre. Fíjese que nunca ha habido en la historia de la iglesia tantos recursos económicos, tanta preparación y también la facilidad de movilización que tenemos hoy para ir de una ciudad a otra, de un país a otro, de un continente a otro, como lo es ahora. Nunca en la historia de la iglesia hemos tenido estos factores tan importantes para poder predicar el Evangelio. Sin embargo, todavía hay más de 2.7 mil millones de personas que nunca han oído hablar de Jesús. 2.7 mil millones de personas nunca han escuchado de Jesús. ¿Por qué? Porque no oramos. No oramos por eso. No oramos por eso. En Yemen tiene una población de 28.25 millones de personas y solo tiene unos cuantos miles de cristianos. 28.25 millones de personas y solo tiene unos miles de cristianos. Somalia
una población de 14.74 millones de habitantes. Y los que dicen conocer a Cristo allá no alcanzan a superar los 1.000. ¿Por qué teniendo todos los recursos que tenemos? Toda la preparación que tenemos. No pasa eso. El evangelio no llega ahí. Porque nadie va, pero apartamos por la premisa de que nadie ora. Hermanos, no estamos orando para que el reino de Dios venga. Es Dios quien abre las puertas. Es Dios quien abre las puertas. Hoy hay poca gente que está dispuesta a salir de su zona de confort para predicar. ¿Qué faltan entonces? Faltan obreros. Pero el Señor dijo: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y cómo rogamos al Señor? Por medio de la oración. No hay misioneros, no hay predicadores, porque no oramos al Señor por ello. Un autor dijo: el avance de Dios se ha detenido, su causa se ha paralizado y su nombre ha sido deshonrado por falta de fervor y devoción entre sus hijos. La capacidad intelectual, la educación, la riqueza, la posición social, la celebridad, el estatus y el renombre no pueden mover el carro de nuestro Dios. La devoción de todo corazón sí puede hacerlo, y en efecto lo hará. Cuando vemos la historia de la iglesia y vemos hermanos que con tan pocos recursos hicieron tantas cosas por el Señor, de verdad que vemos la gloria de Dios, pero también nos debiese llamar poderosamente la atención a cada uno de nosotros. David Brainerd fue un joven misionero entre los aborígenes de Norteamérica. Él vivió entre los años 1718 y 1747. Fue un joven virtuoso, con muchas capacidades intelectuales. Sin embargo, él desde muy joven, desde muy temprana edad, tuvo una enfermedad que era la tuberculosis. Y usted comprenderá que en el 1700 no había cura para la tuberculosis. Él vivió solamente hasta los 29 años. Pero en los últimos años de su vida los dedicó a predicar a los aborígenes, a todos aquellos que estaban, los pueblos nativos que estaban a orillas del río Delaware en Estados Unidos. Él no conocía el idioma de los aborígenes, pero oraba intensamente por la conversión de ellos. Oraba, oraba y oraba. En una oportunidad se dio la instancia de que encontró un traductor, pero el traductor estaba ebrio. Y cuenta la historia que incluso con el traductor ebrio, muchos de los aborígenes llegaron al conocimiento de la verdad. Hoy tenemos todo, hermano. Google Translator. Dios obra como sea, pero lo que Él utiliza para llevar a cabo su voluntad es la oración de su pueblo. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Como iglesia, nosotros vamos por lo menos 2 veces al mes a predicar aquí al Trocadero. Estamos orando por eso. Oramos como iglesia por eso. Usted como miembro de esta iglesia, ora para que el Señor abra el corazón de las personas que oyen el mensaje de Cristo. Está orando al Señor para que le dé, si es que tiene vergüenza o todavía piensa, se siente inseguro, le dé la valentía y el denuedo para predicar el evangelio. Hermanos, tenemos un llamado, tenemos una misión que realizar. Y lo primero es la oración. No podemos ir si no oramos. Porque podemos ir, pero Dios no está con nosotros. Dios está con nosotros cuando nosotros estamos conectados a su voluntad. Ese familiar que tanto deseas,
que conozca a Cristo está en tus oraciones o no está en tus oraciones? Diariamente, ¿anhelas fervientemente que conozca a Cristo? Sabemos que la salvación es del Señor, no depende de tu oración, pero sí Dios te ha mandado a orar. Hacia nuestra realidad, hermano, debemos reconocerlo. El Evangelio tiene que ser predicado y su pueblo tiene que orar para eso. Veamos nuestra segunda verdad sobre la oración. La oración permite dar a conocer el misterio de Cristo. En primer lugar, Dios abre las puertas para que prediquemos el Evangelio. En segundo lugar, Dios es quien nos permite dar a conocer el misterio de Cristo. Versículo 3, en la segunda parte dice: a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Vivimos en una era postcristiana, una era que podríamos decir que las personas tienen nociones de, por lo menos religiosas, de Jesús. Hoy son muy pocas las con quienes nos encontramos que podrían decirnos que no saben nada de Jesús, por lo menos aquí en nuestro país o en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque por lo menos algo en su cultura hay. Sin embargo, la predicación del Evangelio ha sido considerada como locura. Para muchos es considerada como locura, porque no es cosa sencilla comprender que el Dios único y verdadero, en su segunda persona, el Hijo, se desprende de toda su dignidad, se humilla tomando forma de hombre y viene a la tierra a padecer por el pecador. Eso no es fácil de entender, para eso se necesita un corazón regenerado. Y eso única y exclusivamente lo puede dar Dios. Y es Dios quien nos puede llevar y nos permite a nosotros hablar de ese misterio de Cristo. No hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de hacerlo. Estamos hablándole a gente que está muerta. Estamos hablándole a personas que están en un cuerpo vivas, pero espiritualmente pudriándose. Pero fíjense que cuando los apóstoles estuvieron en la misma condición, cuando empezaron a recibir persecución, agresión, cuando empezaron a sentir miedo, cuando empezaron a sentir inseguridades a la hora de predicar el Evangelio, la Biblia nos dice que en Hechos capítulo 4, versículo 29, ellos oraron de la siguiente manera. Hechos 4, 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Solo Dios nos puede ayudar a proclamar el misterio de Cristo en una sociedad, en una cultura que no quiere nada de Dios. Solo Dios nos puede ayudar. No es fácil proclamar a Cristo. Y eso lo podemos ver a todos nosotros de alguna menor o mayor manera. Nos cuesta presentar a Cristo bajo ciertos contextos. Es necesario la oración para poder hacerlo. Dios, a través de nuestra oración, nos va a facultar para hacerlo, va a tocar el corazón, va a dar la oportunidad y también nos va a ayudar a proclamar el misterio de Cristo. Un teólogo dijo: por eso es tan importante la oración para una evangelización eficaz. A menos que Dios obre en el corazón de las personas para hacer eficaz la proclamación del Evangelio, no habrá una respuesta salvadora genuina. O sea, es Dios quien hace eso. El Evangelio es un misterio. Esa palabra se refiere a algo que antes estaba oculto, pero que ahora ya está manifestado. Esa es la idea de la expresión misterio. El misterio de Cristo. Cristo estaba velado en la antigüedad. Todo apuntaba hacia Él, pero estaba velado. Pero hoy por hoy ese misterio ya está revelado para nosotros. Y por medio de la proclamación del Evangelio, por medio de la ayuda que Él nos da para poder hablar de Cristo, ahora podemos hacerlo. Ahora podemos con confianza hablar de el Señor. Por eso la oración es tan importante. ¿Por qué no llegan nuevos conversos a nuestra iglesia? ¿Por qué las iglesias de sana doctrina, comillas, sana doctrina, se llenan de gente que viene de otra iglesia?
y no hay nacidos de nuevo en gran proporción. ¿Por qué? Porque no oramos. Súper fácil la respuesta. No oramos por eso. En el mejor de los casos, por la misericordia de Dios, Dios saca algunas ovejas que andan ahí por ahí perdidas en iglesias donde tristemente no le están sirviendo, entregándole la palabra, el alimento que ellas requieren, y Dios en su misericordia saca a esas personas y las mueve a otro lugar. Y así las iglesias cristianas se están, de verdad, con sana doctrina, comillas, se están llenando, pero no de nuevos conversos. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir, oye, qué increíble, está llegando gente. Uy, pero ninguna de esas ha nacido de nuevo. ¿Y por qué no llega gente nacida de nuevo? Porque no estamos orando. No estamos orando. Por eso, la oración es algo importante, es el motor para la proclamación del Evangelio. En una oportunidad, una persona fue a visitar a Charles Spurgeon y Spurgeon le invitó a conocer las estancias de su iglesia. Luego de haber recorrido todo el lugar, que hasta el día de hoy existe el tabernáculo en Londres, luego de haber recorrido todo, llegó a una planta baja y antes de entrar por una puerta le dice al invitado: este lugar es el más importante de mi ministerio. La persona evidentemente quedó intrigada. Pensó que quizás estaba su escritorio ahí, donde estaba su biblioteca, donde él pasaba tiempo estudiando la palabra de Dios. Y cuando abrió la puerta, dentro de esa sala habían muchos hombres y mujeres orando. La clave de la predicación y de la eficacia y eficiencia de la predicación y la proclamación del Evangelio es la oración. Y nosotros no hacemos nada. No oramos. No oramos para que nosotros podamos ser instrumentos para predicar el Evangelio. No oramos para que otras personas sean movidas a predicar el Evangelio. Ni siquiera oramos por el pastor para que Dios le dé iluminación en la palabra de Dios y pueda alimentarnos como corresponde. Si estamos así, Dios cambie nuestros corazones, hermanos. Dios ponga en nosotros ese sentido de responsabilidad de saber que la proclamación del Evangelio también depende de nuestra oración. María Warburton Booth era una hermana que escribía himnos y uno de sus himnos dice lo siguiente: anhelo una carga en mi corazón, una pasión que lleva a la oración. Anhelo en mi ser un gran despertar, que siempre fluya su poder. Un corazón dame como mi Salvador, quien estando en agonía oró. Tal cuidado por otros dame, oh Señor. Pon tu carga allí en mi corazón. Padre, anhelo esta pasión. Por los perdidos derramar mi ser. Por ellos hoy mi vida dar. Orar sin importar el dolor. Enséñame este secreto. Revélalo a mi ser, Señor. Dios nos dé un corazón como el de esta hermana. Pablo había sido movido a predicar, a proclamar el misterio de Cristo. Y ese maravilloso misterio de Cristo que él estaba proclamando lo llevó al mejor lugar donde toda persona anhela estar, en la cárcel. ¿Encuentras tú que es un privilegio estar en la cárcel? ¿Estarías feliz si te condenaran por algo que tú eres inocente y estuvieras en la cárcel? Pero para Pablo era motivo de gozo estar ahí. En aquel tiempo, cuando había un preso importante, se le ataba a un soldado por turnos. Y habían 4 turnos durante el día. Entonces, durante el día habían 4 soldados amarrados al preso. Y Pablo, en el libro de Filipenses, dice que el Evangelio fue conocido en todo el pretorio, porque Pablo utilizó la oportunidad de estar encarcelado
para predicar el evangelio a todo el que estaba junto a él. Pero para eso, él necesitaba un pueblo que orara. Partamos por ahí primero. No vamos a salir a ninguna parte. No vamos a ser usados de ninguna forma si primero no oramos para que el Señor nos permita proclamar el misterio de Cristo. Eso nos lleva finalmente a nuestro tercer punto. Hermanos, la oración guía a los que predican. Versículo 4. Para que lo manifieste cómo debo hablar. Fíjense en eso. Para que lo manifieste cómo debe hablar. Esa expresión significa anunciar con claridad, hacer visible. Eso es lo que Pablo anhelaba, hablar con claridad. Y es interesante que Pablo diga eso porque él era un hombre sumamente preparado. Vemos, ¿cierto?, sus intervenciones en el Areópago, cómo tiene un manejo tremendo de la literatura propia de los atenienses, de los griegos. Cita por lo menos a 3 escritores griegos cuando está anunciando el evangelio ahí en el Areópago. Un hombre conocedor, un hombre entendido, pero fíjense, le está pidiendo a sus hermanos que oren para que le manifieste, para que lo anuncie con claridad cómo debo hablar. O sea que incluso las palabras que él empleaba para proclamar el evangelio fuesen guiadas por Dios hasta ese nivel. Imagínense. Si hoy hay un problema dentro de la iglesia evangélica, es que no hay claridad con respecto al evangelio. Hoy, en iglesias que dicen ser cristianas, se habla de cualquier cosa. Tengo una palabra para ti, recíbela. ¿Qué es esa cuestión? Es necesario que aquellos que predican la verdad, aquellos que proclaman el evangelio, tanto aquellos que están en un púlpito, como aquellos que están con su compañero de trabajo, con su familiar inconverso, sean movidos y guiados por Dios mismo, incluso en las palabras que salen de su boca para predicar el evangelio. El apóstol Pablo tenía ese cuidado. Pablo está pidiendo que cada vez que él va a dar a conocer el evangelio, sus palabras sean las correctas y hacerlo con precisión. Hay hermanos que le dicen a sus pastores: pastor, por lo menos estoy orando por usted. Créame que eso no es lo menos que puede hacer por su pastor, es lo que más puede hacer por su pastor. Si algo desea para mi vida, ore por mí, para que el Señor me dé sabiduría y precisión para poder predicar su palabra, enseñar su palabra y predicar el evangelio. Sin duda, hermanos míos, esta oración que Pablo está pidiéndole a sus hermanos de la iglesia de Colosas nos deja un gran desafío. Nos deja el desafío de orar sabiendo que la proclamación del evangelio también es nuestra responsabilidad y responsabilidad de nuestra oración. Dios nos va a abrir las puertas. Dios nos va a llevar a proclamar el misterio de Cristo. Y Dios también nos va a dar las palabras precisas y concretas siempre y cuando haya un pueblo que ora por ello. Que seamos desafiados esta semana y siempre, hermanos. Que no seamos iguales. Si sale esta mañana de aquí pensando en la oración igual que antes, no va a haber fruto alguno. Espero en el Señor y sé que su Espíritu Santo está tocando nuestros corazones y nos está guiando a la verdad de su palabra, para que haya un punto de inflexión y podamos comprender la importancia de nuestra oración con respecto al alcance del evangelio a toda persona, en todo lugar y en cualquier circunstancia. Oremos al Señor.